Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como siempre, los miércoles de Criminogénesis de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, CEO director de Criminogénesis, la revista especializada en criminología y derecho penal. Y gracias a nuestro querido rector, el doctor Anatolio González Emigdio, rector de Universidad INADEC, es que tenemos este programa. Hoy, como siempre, queridos amigos, vamos a tocar temas apasionantes, muy importantes en nuestro entorno nacional. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de la problemática que hemos venido tocando en estos días y fiel a lo que les comentamos al inicio de este mes, tomando en consideración el tema del mes de la mujer, no solamente un día, vamos a hablar todo marzo de lo que sucede en el entorno de las mujeres. Hoy, para hablar sobre el tema de violencia en el hogar y los efectos jurídicos de lo que sucede hacia adentro, puertas adentro, sobre todo ahorita con esta contingencia que nos obligamos a estar 30 días en casa, pero lamentablemente 30 días la violencia que existe y que se ejerce sobre las mujeres, no creemos que vayan a tomar respiro. ¿Qué va a suceder? También es un problema difícil, complicado de lo que sucede. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a la doctora Jazmín Perla Garduño García. Ella, licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, especialista en Derecho Constitucional por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad, también nuestra gloriosa UNAM, egresada del doctorado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, Unidad de Posgrado, tema de investigación, estándar de aplicación del interés superior del niño. Académica en la Facultad de Derecho de nuestra gloriosa UNAM, impartiendo las materias de juicios orales en materia civil y derecho familiar. Catedrática en la Barra Nacional de Abogados, impartiendo las materias de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derecho Procesal Civil, Obligaciones, Contratos, Procesal Civil, Derecho de Familia y Sucesiones. Abogada independiente, titular del despacho Garduño y Abogados Asociados, litigio estratégico en derechos de infancia, especialmente procedimientos judiciales en juicios familiares. Asesora jurídica de diversas asociaciones civiles protectoras de infancia, familia y género. Conferencista en diversas unidades de nuestro país, con sus líneas de investigación en derechos de la infancia, interpretación y aplicación del principio del interés superior del niño, perspectiva de infancia, aplicaciones de perspectiva de género y protección de derechos humanos en clases vulnerables, por mencionar algunos. Y como pueden darse cuenta, queridos amigos, la trayectoria que tiene nuestra invitada, la doctora, nos va a dar para, ahorita la vamos a comprometer a hacer más programas al respecto, porque lo que necesitamos en nuestro país es gente preparada que nos comparta toda esa información al público en general. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros aquí en INADEC TV. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes, con su público, que sé que es bastante generoso. Agradezco muchísimo la invitación del doctor Alejandro Carlos y, por supuesto, de la institución como tal, ¿no? de abrir estos espacios que nos permiten compartir con el público en general, porque justo lo que platicábamos hace un momento, la mayor parte de nuestras conversaciones al día a día son con otros abogados, ¿no? Entonces se convierte en algo muy técnico, muy clasificado para juristas, y lo que ustedes hacen con este tipo de programas es poder hacerlo más amable para todos, y eso es muy importante y me congratulo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y antes de comenzar de lleno con el tema, déjeme entregarle el doctor Alejandro Carlos a todos los invitados de Criminogénesis, les deja ese detalle, y también, si me permite, ponerle un pin que es de Criminogénesis, que nada más a los invitados de Criminogénesis se los ponemos, querido, cada miércoles. El doctor Alejandro Carlos, le digo yo que es pertenecer al clan, a quienes comparten este espacio y su conocimiento con nosotros miércoles a miércoles. Muchas gracias, doctora.
Pues queridos amigos, vamos a dar de lleno y agradezco profundamente por ahí a mi queridísima amiga la doctora Carlota Fernández, la liga que me envía hoy porque tengo una liga, le compartía a la doctora, de estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablando del 25 de noviembre, que ahorita vamos a tocar las estadísticas que desde el INEGI, hablando de mujeres, nos comparten y que quien guste, con todo el gusto del mundo, les compartimos la liga también en nuestras páginas y redes sociales para compartirla con ustedes, para que conozcan. Nos dice, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1%, o sea, 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o su pareja actual o la última pareja a lo largo de su relación, y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años, hablando de un 48%, que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más manejan un 37%. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, de 1990 a 2018, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. La violencia hacia el interior del hogar, que no es exclusiva de las mujeres, pero que sin embargo, al ser esta familia, esta imagen de seguridad hacia los infantes, ya sean mujeres, abuelas, bisabuelas, claro, niñas. Clases vulnerables. Exacto. Entonces, por favor, bueno, doctora. Primero, gran tema, ¿no? Gran tema con muchísimas aristas, muy actual también, porque creo que en los últimos días México principalmente ha vivido un reclamo social muy fuerte, muy importante, muy tajante en relación a que se detenga este tipo de violencia, que en este caso, bueno, ejercido sobre mujeres, pero por supuesto, la violencia siempre atiende a un contexto social, económico, por supuesto, y tendría que verse de manera global, o sea, no puede verse sobre un elemento aislado, son una serie de elementos sociales, económicos, incluso jurídicos, ¿no? Cuando no se cuenta con ellos, que no es el caso en nuestro país, lo que no contamos es cómo hacerlos efectivos, ahorita vamos a platicar de eso, pero se conjugan una serie de elementos desafortunados que lo que generan es este tipo de desigualdades. Entonces, me gustaría compartir un concepto de violencia familiar que creo que evidencia o deja muy claro también de qué va la violencia familiar, y está contextualizada como un ejercicio de desigualdad. O sea, okay, tiende a violar uno de los principales derechos que tenemos, que es la igualdad, ¿no? Contemplados incluso a rango constitucional, y en donde las relaciones de poder que se ejercen, ya sea en el interior de la familia o con otros parientes, aunque no sean los que viven dentro de la familia, estas relaciones de poder se ejecutan para someter, para controlar a otros miembros que, ya sea por su condición física o por su condición de estereotipos de género, pueden ser sometidos, ¿no? Entonces, por eso siempre hablamos, siempre relacionamos con la violencia familiar a mujeres, a niños, a adultos mayores, y sé que también en algunos casos muy específicos los hombres sufren violencia, eso me queda claro, y también justamente en estos últimos discursos encontrados, me parece que no es una guerra contra los hombres, ¿no? La perspectiva de género también les genera a ellos una ventaja, ¿no? Romper con estereotipos de género, y violencia es violencia. También hay hombres que sufren violencia, que no está reflejado en las estadísticas justo por los mismos estereotipos de género, porque a un hombre difícilmente lo vemos denunciando violencia, incluso denunciándola de manera social. Normalmente les hacen burla, ¿no? Es que sufro violencia, ¿y por qué te dejas? Mucho más si es ejercida por otra mujer. Entonces, ese tipo de cosas se van reproduciendo, y lo que van generando son estos conflictos que parece que están dentro de la familia, pero que se reflejan a un nivel social de manera tremenda, como justo lo que estamos viendo con las noticias que nos han quitado la respiración, ¿no? A todos en México. Incluso cultural.
porque no se menciona tanto, pero también la cultura tiene mucho que ver, el entorno, la geografía, y algunos incluso nos hablan de la orografía de nuestro país, ¿no? Que esa es otra cuestión también para análisis. Sí, y en nuestro país efectivamente tenemos una multiculturalidad importante, porque no es lo mismo la idiosincrasia que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, y a la idiosincrasia de algunas regiones, no sé, por ejemplo, donde respetamos usos y costumbres, ¿no? Sí. Que son regiones indígenas o regiones de la sierra, ¿no? Incluso en la propia ciudad, o sea, no es lo mismo el ambiente, no sé, del oriente al del poniente o al del sur. Son contextos económicos diferentes y por supuesto que esto reproduce también en algún tipo de violencia. Entonces, bueno, acotando también un poco de esto y tomando en consideración que las clases vulnerables normalmente son mujeres, niños y adultos mayores, me parece que es prudente señalar que esto sí se ha contemplado ya con estas reformas que nunca me dejaré de congratularme de ellas, que fueron las reformas en materia de derechos humanos de 2011, constitucionales, justamente porque nos dan la posibilidad de utilizar de manera más efectiva instrumentos internacionales. Esos instrumentos internacionales son muy generosos en materia de derechos humanos y tienden a proteger a estas clases vulnerables, ¿no? Entonces, algo de lo que me gusta resaltar y espero poder hacerlo de manera un poquito más sencilla y no tan técnica, es que a partir de las reformas de 2011, cuando integramos un pro persona, que para los abogados un pro persona quiere decir que encontramos un mejor derecho en cualquier otro instrumento jurídico que el que inmediatamente vamos a utilizar. Ahorita ejemplificamos, pero tendríamos que hacer un análisis de todo el bagaje de instrumentos jurídicos con que se cuenta, incluso los internacionales que ha suscrito México, y luego de ahí escoger el que más beneficia al caso en concreto. Eso, grosso modo, es el pro persona vinculado con un montón de otros principios. Esto está en el primero constitucional, pero también en materia de derechos humanos, que por supuesto es la familia, tendríamos que hacer un control difuso. ¿Qué es esto? El control propiamente de la Constitución, del texto constitucional, en teoría, o más bien de manera general, solo corresponde a ciertos tribunales. Pero en materia de derechos humanos, especialmente de la familia, corresponde a cualquier juez. Nosotros podemos citar un precepto constitucional ante cualquier juez. Por ejemplo, también con las reformas de 2011 se integró en el cuarto constitucional el interés superior del niño, que son mis líneas de investigación. Entonces, ya nosotros podemos citar ante el juez familiar, ante el juez oral familiar, que son para nosotros primera instancia, podemos citar sin problema un artículo constitucional porque podemos ejercer control difuso en materia de derechos humanos. Y por supuesto también control de convencionalidad, que quiere decir que encontramos en un instrumento internacional un mejor derecho o un derecho que amplía lo que se quiere decir en la Constitución, porque son instrumentos maximizadores de protección de derechos humanos. Entonces, lo aplicamos y la norma, que pudiera ser incluso contraria a ese tratado internacional, no desaparece, no se deroga nada, solamente se inaplica, que eso es importante distinguirlo. Ahí sigue permaneciendo, solamente que se inaplica y se aplica el tratado internacional, eso es control de convencionalidad. Entonces, si ahora contamos con todo eso, creo que lo que nos hace falta solamente es, uno, conocerlo y luego implementarlo por los operadores jurídicos. Nada más toca y pone el dedo en la llaga y casi le hace así la doctora, porque muchos de sus iguales que han estado aquí en la mesa o que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en otros foros, la queja es recurrente al respecto. Los tratados, los instrumentos internacionales, muchas veces ministerios públicos o incluso juzgadores no les quieren dar esta aplicación de vida, pero eso es allá, aquí es aquí, y en México es otra cosa. ¿Contra qué tienen que luchar los abogados, las abogadas, que son las que yo veo que se esmeran más en esta parte, en traer estos preceptos que se convierten en universales para transportarlos a la niñez o a la mujer, y se topan de repente con pared ante leyes y leyes también que se crean, pero parecieran letra muerta, doctora? Sí, tristemente, porque a mí el derecho me desborda, me encanta, y me encanta la posibilidad que tenemos de ayudar, que es enorme. Y de en verdad tener o ejercer esta
está un poco falacia o como discurso clásico que decimos, quiero luchar por la justicia. Sí lo podemos hacer. Y escuchaba en una película recientemente que estaba en cartelera, al final dice, lo contrario de la justicia es la desesperanza. Y a mí me parece que es una frase que a mí me taladró porque justamente... ¿Sí sería la némesis ahí? Pues cuando estamos justamente en estos procesos, ajá, y nos desesperanzamos porque luego encontramos resoluciones que no están apegadas a lo que nosotros estamos construyendo, pero creo que justo estamos en deconstrucción de muchas cosas, en un rompimiento de paradigmas, y es el costo que tenemos que pagar. O sea, y yo sé que nos hemos topado con pared, yo sé que hay muchísimas cosas pendientes, uno, de conocer, y dos, por supuesto, de capacitar a todo el personal, a todos los operadores jurídicos, desde los abogados, también tenemos en la práctica abogados que no están actualizados, entonces habría que darles esta posibilidad, o habría que motivar en ellos el hambre, no sé, el deseo, el ánimo, ¿no? de actualizarse, porque por supuesto que nos hace falta y haríamos un mejor derecho, sin duda, o sea, aplicando todo lo nuevo que tenemos, aplicando estos muy generosos instrumentos, por supuesto que podemos ayudar más. Y no cansarnos, querida maestra, no cansarnos porque justo estamos en esta lucha. Y probablemente nosotros no lo veamos, pero espero que las siguientes generaciones de juristas sí lo puedan ver y ya para ellos sea algo cotidiano ejercer este tipo de controles que acabamos de describir, que sea como el día a día. Espero que algún día suceda esto. Vamos a esperanzarnos, queridos amigos, porque también, como bien lo menciona, hay algunos juristas postulantes que pareciera que gustan de hacer estos híbridos Frankensteins, les digo yo, mezclan el inquisitorio con el nuevo, y entonces quien se desesperanza más es la víctima, ¿no? Porque entonces se queda con la idea de que el abogado hizo mucho, porque a veces también ahí aplica la ética del profesional, tiene mucho que ver, el decir, no, pues sí hice todo lo que pude, pero el abogado, el juez se vendió. A veces maquillamos o ocultamos la ineptitud, porque hay de todo en la viña del Señor, y ponemos como el malo de la película a alguien más. En esto que los medios también han llamado la puerta giratoria, cuando pues ya lo sacaron, y a veces la justicia la vemos como que se tiene que hacer solamente pagar con cárcel y que sufran ahí por lo que hicieron, y si no es lo que esperábamos, entendemos o malentendemos la justicia en nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Muchísimos temas, qué complicado me a ver, para empezar, creo que partimos de qué tipo de población somos. Entonces, hablando de las encuestas del INEGI que hace un momento comentábamos y nos espantábamos incluso un mucho, sí, no un poco, un mucho, justamente de las últimas que leí, decía que la mayoría de la población tiene primaria, ¿no? O sea, se quedó en primaria. Entonces, eso es importante para saber de qué manera procesan los discursos las personas. Y el derecho es un discurso también muy mal entendido. Por ejemplo, esto de meterlo a la cárcel para castigarlo. O sea, comencemos, digo, yo no soy penalista, no es mi especialidad, pero lo entendemos bien, ¿no? Y comencemos por distinguir que los centros de rehabilitación son eso, centros para rehabilitar, reeducar a las personas que delinquen, que cometen una conducta antisocial, ¿no? Y entonces el Estado tiene que intervenir, digo, con todo esto del Estado policía y con todas estas ideas de la ilustración, ¿no? Entonces tiene que intervenir, sacar a este individuo, rehabilitarlo, y cuando le acredite que está rehabilitado, devolverlo a la sociedad. Sin estigma, digo, siguiendo en la línea de las teorías, sin estigma. Línea de las teorías, por supuesto. Ahora, habría también que distinguir que si eso no se logra en los penales de México, porque eso también somos conscientes que no se logra, que la realidad, una cosa es la dispraxis de la ley, que no la tenemos, o sea, a mí me parece que incluso es muy bonita la teoría, no la naturaleza jurídica del derecho penal y del castigo, más bien de la sanción del derecho penal, que es punitiva, ¿no? Que es privativa de libertad, pero no es un castigo, es rehabilitación. Y
Claro que en la realidad lo que tenemos es que no se logra la rehabilitación, pero por un problema, una dispraxis institucional. Eso es diferente, porque en los penales hay corrupción, porque hay sobrepoblación, porque las condiciones no se cumplen, o sea, porque coloquialmente se convirtieron en universidades de crimen. Ese es lo que todo el mundo dice, ¿no? La percepción general. Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con una mal práctica, le decimos dispraxis, pero institucional. O sea, es la institución, más no la naturaleza jurídica del derecho penal. Entonces, hay que distinguir esto, ¿no? Y también lo tenemos, de hecho hicimos un ejercicio hace unos años cuando cursé la maestría en mi gloriosa universidad, en nuestra gloriosa universidad, como lo acaba de mencionar. La hicimos con el doctor Cáceres Nieto, ¿no? Que es el director del Seminario de Filosofía del Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hacíamos un ejercicio sobre dispraxis epistémica y tocamos varias materias y en todas tenemos dispraxis, o sea, no nada más es en la materia penal. En la materia de familia también tenemos resoluciones que no se apegan a los constructos jurídicos y también tenemos prácticas dentro del juzgado que son dispraxis institucionales, como que el que llegó el turno pues no llegó y entonces tú ya no pudiste emplazar, como que te dejó plantado el actuario, que eso no tiene nada que ver con la ley, de hecho ni está en la ley que tú lo tienes que acompañar, no necesariamente, a menos por un embargo o algo así. Entonces, son una serie de cosas que no podemos ejercer porque carecemos incluso a veces de los recursos económicos. Prácticamente es imposible, por ejemplo, darle una atención de rehabilitación a un preso porque ni nos alcanzan las celdas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver... Partiendo de esa premisa. Y son otro tipo de problemas. Exactamente. Que no son legales. Es que también habría que deconstruir la idea de que si lo pones en una ley, ya solucionas el problema. El nuevo concepto de justicia restaurativa que no se logra entender del todo, que también es con estas reformas que hacen, ¿cómo podemos traspolarlo a la población para que lo entiendan y que vean que la justicia, hablando de la violencia intrafamiliar, de la violencia hacia puertas adentro de nuestro hogar, se puede incluso solventar con justicia restaurativa? Bueno, al final del día, sí, claro, es uno de los conceptos nuevos también que tiene que ver con estas reformas, que incluso las reformas penales son de las más, de las primeras, o si lo queremos ver ahora, de las más antiguas, ¿no? Que fue en 2008. Todavía hay reformas, por ejemplo, en cuanto a oralidad, muy recientes, de 2014, que no se han terminado de implementar en derecho de familia. Ahorita, si gusta, platicamos de eso. Por supuesto. Pero en relación a esto, es porque se comenzó a ver a la víctima, ¿no? Y antes la víctima incluso no era parte en el procedimiento. Hace unos años, ya bastantes, cuando recién empezaba la aplicación de las reformas de 2011 en derechos humanos, tuve un asunto donde en una simulación de secuestro se absolvía a los secuestradores porque se habían utilizado posteos en Excel, ¿no? Y eran pruebas que, claro, que eran muy delatadoras, pero que se habían obtenido desde el MP y no desde el... Bueno, el punto es que absolvieron y le decían a la víctima, quería apelar, le decían no, porque no tienes reparación del daño. El Código Penal sigue diciendo eso, que si la víctima, si no tiene reparación, solamente puede apelar en relación a la reparación del daño. Y con la reforma, o sea, justamente ese año había salido, cuando fue el asunto, interpusimos un derecho de la víctima de recurrir, porque al final del día es ejercer su esfera jurídica, independientemente de la función que tuvo el Ministerio Público, que sabemos las dolencias que tiene y sabemos la poca atención que les ponen a cada uno de los asuntos. Utilizando un pro persona, ¿no? Y utilizando un control de convencionalidad, con declaraciones donde dice que toda persona tiene derecho a recurrir, es decir, a objetar sentencias. La dieron, etcétera, y pudimos regularizar el procedimiento, pero pues ya a nivel federal. Eso no debería pasar, porque entonces, de repente en los asuntos pues tengo que llegar hasta el amparo, y digo, explicamos un poco también para el público, por favor. Tengo primera instancia, en algún tipo de procedimientos tenemos segunda instancia, que es el recurso de apelación, donde el superior jerárquico de los jueces puede modificar. La segunda instancia es un cuerpo colegiado, normalmente por 3 magistrados. Esos 3 magistrados emiten una sentencia que puede ser por unanimidad o puede ser por mayoría de votos, y puede modificar incluso la sentencia del juez.
Nada más tenemos dos instancias, pero hay un juicio de garantías que es un juicio aparte, que es el juicio de amparo. Ese ya tiene que ver con violaciones a la Constitución. Entonces, en muchos de los asuntos tenemos que recurrir a las dos instancias y luego al juicio de garantías para que pues, nos puedan hacer valer tanto estos controles que estamos hablando o las nuevas figuras sobre las que la Corte incluso se va pronunciando, cuando desde el juez debería estar informado de ese tipo de novedades o de resoluciones y desde ahí parar, porque también me parece que es llevar trabajo al Poder Judicial, que ya de por sí está atiborrado. Pero agarrar gastos, porque eso significa supuesto, todo el engranaje jurídico moverlo hacia adentro. Y esa parte no la ven. Está la parte también, doctora, donde, ¿cómo entenderlo? Porque hablamos y muchos en provincia van a decir, bueno, eso sí, pero con la frase que se utiliza mucho en el interior de nuestra república. Pero eso es en la ciudad. Traspólalo a la provincia, al municipio, donde el juez tiene una visión completamente diferente y donde muchas veces el abogado no tiene la preparación. A veces se queda con lo que se da en la primera instancia y pues ya, a veces literal, cada quien su golpe y mejor ya no podemos hacer más nada. Eso es lo que va causando ese rencor social, esta frustración de no ese desaliento, ¿no? Ese desaliento. Pues sigo creyendo que todo consiste en la actualización, en la preparación constante. Bien dice nuestro decálogo, ¿no? Del abogado, estudia porque si no cada vez serás menos abogado. Y abogado no es lo mismo que licenciado en Derecho, ¿no? Siempre digo que abogados somos los que postulamos, los que hablamos en nombre de. Y ahora que tuvimos estos eventos de mujeres, yo decía, pues tenemos que solidarizarnos, porque probablemente usted y yo tenemos micrófonos, pero la mayoría de las mujeres no tienen esta oportunidad de hablar. Entonces sí nos corresponde solidarizarnos incluso con las que no tienen esta posibilidad, ¿no? Además se lo debíamos a otras mujeres que hicieron eso y más, para que estemos aquí justamente haciendo este programa, ¿no? Regresando a lo de la provincia. A ver, me parece que tendríamos que entender que la Constitución y los tratados internacionales aplican absolutamente a todo México. Entonces, partiendo de esta premisa, sin duda tendríamos que obligar a todos los operadores jurídicos, no sé exactamente cómo, ¿no? Pero algunos incluso apuestan a una colegiación, ¿no? Donde se tendría que estar actualizando y que si tú no acreditas estar actualizado, pues no pudieras ejercer. También hay algunos vicios de la colegiación que tiene que ver, por ejemplo, con los sindicatos, ¿no? Entonces, por eso digo que me lo tomo a reserva, pero pudiera ser una posibilidad esa, ¿no? Hacer algún tipo de colegiación donde se exigiese que los abogados postulantes estuvieran actualizados, porque al final del día van a representar... Como certificación y recertificación. Y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, para que de esta manera la persona del día a día, nuestros clientes, tuvieran la certeza de que el abogado que están contratando está actualizado. Yo, una de las cosas que siempre les digo a mis abogados es, a ver, tómate esto en serio, vas a tocar patrimonio de gente que es real, familia. Cuando les digo, ¿por qué denostamos el derecho a familia? ¿Qué es lo más importante que tienes en tu vida? Raramente alguien me ha contestado otra cosa, o sea, me dicen, mi familia. O sea, si es lo más sagrado que tenemos, evidentemente necesitamos cuidarla, ¿no? Y les digo, a ver, tú tocas familia, tú tocas patrimonio, libertad de las personas, tómate muy, muy en serio lo que estás haciendo. Además, eres la élite de la población, ¿no? Eres de los que estudiaron licenciatura. Y las personas del día a día no tienen manera de distinguir si es un buen o un mal abogado, ¿no? Normalmente me lo recomendaron. Entonces, o conocía a fulanito de tal, a un abogado. Y es bien peligroso porque ellos no tienen las herramientas para distinguir si efectivamente es alguien que ha ejercido o que no ejerce, y que obviamente eso sí los puede dejar en un estado de indefensión. Y también en materia de familia se recurre mucho a la suplencia del juez y eso está muy abusivo, o sea, porque nosotros somos los que defendemos y sí deberíamos desde un principio ayudar, ¿no? Coadyuvar también al juez allegándole las pruebas que son oportunas para demostrar la litis. Entonces, tomando en consideración que estas modificaciones y que estos nuevos constructos muy protectores y muy generosos en cuanto a derechos humanos y a protección de estas clases vulnerables que normalmente son las víctimas de la violencia, es a nivel nacional,
pues comencemos por saber qué existe. Y comentábamos, creo que viene mucha colación, las modificaciones que vale la pena puntualizar para que se empiece a trabajar en ellas y con ello lograr, claro, paulatinamente, una actualización de nuestro sistema, ¿no? Que es todo este engranaje. Entonces, comentábamos de una de las figuras, una de las muchas que pudiéramos actualizar, ¿no? Que es el matrimonio. O sea, el matrimonio en la Ciudad de México, tomando en consideración estas diferencias, dice unión de dos personas con fines de ayuda mutua, ¿no? Con fines de solidaridad. Entonces, y ya, nada más. Ese es el concepto de matrimonio. Y como se dice en el neoconstitucionalismo, la manera más generosa en la que te puedes referir a alguien es como persona, quitándole hombre, mujer, niño, adulto mayor, ¿no? Ciudadano, gobernado, no. Si tú te refieres a alguien como persona, es la manera más generosa a la que te puedes referir a ella, y me parece que no nos metemos incluso en problemas, ¿no? Persona. Por supuesto. Persona, entonces. Y dejemos de lado en la historia, para la historia muy, muy remota, la epístola de Melchor Ocampo, que Dios mío, porque es sumamente ofensiva. Hablando del matrimonio, es increíble que todavía en algunos estados lean la epístola de Melchor. Cuando a mis alumnos se las pongo a leer no dan crédito, hombres y mujeres, Claro. se quedan muy sorprendidos porque dicen, ¿qué es esto? O sea, por supuesto, remarca estereotipos de género, tremendamente, que es contrario a los instrumentos internacionales que tenemos, por supuesto al protocolo que emitió la Suprema Corte, que ahorita tocamos lo de los protocolos que también están en el olvido y deberíamos traerlos porque ayudan muchísimo. Entonces, regresando a este concepto de matrimonio, en más de la mitad de los estados sigue diciendo que matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer para fines de procreación, ¿no? Y luego ya ayuda mutua, etcétera, etcétera. Eso evidentemente es violatorio de la Constitución para empezar, ¿no? Artículo 4, derecho de igualdad, derecho de reproducción. Entonces es completamente violatorio. Por supuesto del primero, que es un pro persona, ¿no? O incluso de la dignidad, que también podemos encontrar en el primero constitucional. Y de la igualdad, ¿no? Entonces, ahora con esta inclusión también que tenemos para personas, por ejemplo, del mismo género, ese tipo de conceptos son sumamente discriminatorias. El matrimonio no es unión de hombre y mujer. Ya no podemos seguir teniendo esos textos en algunos estados. Ahí habría que darles un tip a los legisladores de esos estados para que esa sería una muy buena propuesta de reforma para hacer armónico su texto local, ¿no? A el texto constitucional, porque ahí ya tenemos algo que no armoniza y se supone que todas las legislaciones secundarias deben de ser armónicas con la Constitución y deben de ser leyes secundarias que amplíen el contenido de la Constitución, no al revés, que la violen, ¿no? Y quedaría algo para algunos ministerios públicos cuando una mujer, hablando de la violencia familiar, de la violencia puertas adentro, va una mujer y refiere que el esposo la violó porque ella no quería tener relaciones. Y el Ministerio Público le dice, pero es su esposa, para eso está. Remitiéndonos a lo que nos acaba de decir, pues es que es con fines de procreación, es su esposa. O sea, ¿cómo llegar todavía? Ese pensamiento todavía se tiene. O sea, pero usted yo la veo completa, no trae golpes, no trae nada. ¿Cómo me comprueba que la violó si es su marido? No, bueno, primero, así ya sé, sí, además sí pasa, además lo terrible es que pasa, muy dolientemente pasa, y pasa frecuentemente, ¿no? Entonces, a ver, primero creo que comencemos por distinguir que el problema se genera desde que tenemos estereotipos de género, donde efectivamente el hombre asume por una serie de discursos que va obteniendo en su vida, que después no nada más los hace suyos, sino los actúa. Asume que puede someter porque es de él, ¿no? Incluso yo sí escucho que los hombres dicen, mi mujer, mis hijos, mi mujer. La violencia va es un discurso cadena, claro, que al final del día vamos actuando. Discurso entendido, dice el maestro, el doctor Oscar Correas, que son contenidos de conciencia. A mí me parece que sí. Y además contenidos de conciencia que no, en muchas ocasiones, no son nuestros. O sea, son contenidos de conciencia que por ahí lo oímos, de repente los hacemos nuestros y luego los actuamos sin someterlos a un proceso racional.
Y me gusta poner uno como ejemplo que se me viene a la mente y que además todos lo hemos hecho, creo. Los hombres se visten de azul y las niñas de rosa. Y yo sí me he cachado a mí misma, no sé, yendo a las fiestas de baby shower diciendo, ¿va a ser niño o niña? Y entonces digo, ¿por qué hago eso? ¿Por qué pregunto? Claro, pregunto porque para saber si le compro rosa o azulito, o de niña o de niño. ¿Por qué hacemos esas clasificaciones? De todos los estratos, mucho más en los altos, de repente vemos videos anunciando va a ser niño y rompen un globo y si sale piumito rosa o polvo rosa es niña y si sale azul es niño. Lo hacemos, ¿por qué lo hacemos si sabemos que estamos? Porque no se lo sometemos a un filtro racional. Entonces es un discurso que por ahí oímos, luego lo hacemos nuestro, pero lo peor, lo actuamos. O sea, de verdad que y lo vamos repitiendo y lo vamos repitiendo. Entonces, también sería parte de concientizar qué estamos haciendo y de repente decir, es que lo que estoy haciendo no tiene una base medianamente racional, debo de dejar de hacerlo, ¿no? Juguetes de niño y de niña, ¿no? Pues que juegue con lo que le divierta. Me decían unas pedagogas que les da mucho trabajo que los niños jueguen con los muñecos y les den de comer a los niños, a los bebés. Que le dicen, oye, dale de comer al muñequito, ¿no? Chiquitos. Y dicen, no, porque eso es de niñas. ¿Quién les enseñó eso? Claro, los papás o la familia o el contexto en el que se desarrollan. Los mismos juguetes que vemos los comerciales cuando se acerca Navidad, cuando se acerca Día del Niño, cuando la mercadotecnia y el consumismo nos ha llevado, nos ha guiado y encaminado, pues vemos que las muñecas pues las traen niñas y los juguetes, los carros los traen niños. Pero entonces, ¿cómo podemos, con el tiempo, decirle a un hombre que creció diciendo que jugar con bebés, con muñecos, era de niña, cómo le decimos que cuide a su hijo? Lo hemos visto en estos ejercicios que hacen en la preparatoria, donde ponen el huevito, ¿no? de niño, de hombre y mujer, y los ponen a cuidar un muñeco. O el huevito, huevo, ¿no? Sí, claro. O un huevo, y entonces la mayor parte de las veces el varón le dice a la chica, pues cuídalo tú. Entonces, desde ahí empezamos a ver. Hay un protocolo interesantísimo que desmenuza y lo hace de manera muy bonita la Convención de Belén de Puebla, que tiene que ver con la eliminación, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, esta convención, por supuesto, es obligatoria para México, la suscribimos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite ya un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y hace, incluso con un vocabulario, que era lo que hablábamos también al principio, que tratamos de que sea amable, ¿no? Para que llegue a todo público, los protocolos están redactados de manera muy amable. Yo digo que cualquier persona lo puede entender, porque son poco técnicos y dan muchos ejemplos. Entonces, hay un cuadro que retoman de una clasificación sobre estereotipos de género. Y ponen estereotipos sociales, estereotipos educativos, estereotipos sexuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los sociales es que tú se entiende que eres cuidadora nata. Pues que vas a cuidar desde los niños y que también vas a cuidar a los adultos. O sea, nos tachan como cuidadoras natas. Entonces, no hablo por los demás, hablo por mí, por ejemplo. Pues yo creo que yo no soy una cuidadora nata. Yo no me veo cuidando a alguien. O sea, con trabajos me cuido a mí, ¿no? Siempre bromeo con eso. Entonces, claro que no tienen una base racional, solamente es algo que asumimos y que luego lo vamos reproduciendo todo el tiempo. Esos mismos estereotipos de género sociales nos dicen que natamente también, o sea, así de genuinamente, nosotras vamos a ser buenas mamás. Entonces, eso también no tiene una base, sí, es tu instinto. Como es el instinto de los hombres tener muchas mujeres, porque pues no... O violentar, pues es su instinto, no se controlan. Porque sorprendemos si vemos a muchas mujeres en redes sociales que cuando alguien denuncia al marido, novio o susodicho cuestión de infiel, es su naturaleza, ajá, dicen las mujeres. Entonces, a ver, ¿dónde estudiaron para entender que era su naturaleza? Insisto, son discursos que creo que no los sometemos a un mediano proceso, ya no profundo, mediano proceso racional, donde dices, pues no, o sea, yo soy tan apta como un hombre para cuidar a un niño, o al revés, soy tan no apta como también lo puede ser un hombre, ¿no? Dependiendo el caso en concreto. Y justamente decía que
la violencia no solo, normalmente se ejerce en clases vulnerables, pero también la violencia sobre estos estereotipos de género se ejerce sobre los hombres, ¿no? Y la clásica frase de tú no puedes llorar, porque eres hombre, los hombres no lloran, aguántate, porque eres el que aguanta, eres el fuerte. O qué tal las competencias económicas que ellos traen, están tremendas también, ¿eh? Si no eres exitoso, guapo y con 20,000 carros y casas, entonces pues no eres un don nadie. Eso también tenemos que romperlo, no está bien, y también les ayuda el romper estereotipos de género a los hombres. Recientemente hubo una jurisprudencia que son interpretaciones de ley que hace la Suprema Corte o algunos tribunales de índole federal que son obligatorias para todos, y mucho más para algunos juicios que se llevan en el ámbito local o para todos los que son inferiores. Y esa jurisprudencia lo que hace es un análisis muy bonito en relación a que los hombres también son personas aptas para cuidar niños. Y esto justamente atendiendo a el cuarto constitucional, que es igualdad, y al primero, que es no discriminación, junto con el cuarto también, que contempla interés superior del niño. Y en la práctica yo tengo muchos papás que ejercen guardia y custodia y además lo hacen estupendamente bien, y mamás que trabajan y que dan pensión alimenticia y que por supuesto ven a sus hijos, ¿no?, en régimen de visitas. Este cambio de paradigma que les digo. Pues también tenemos que hacerlo. Me parece que sería una de las soluciones también para romper esto. Antes de que se nos pase, porque por ¿Sí? aquí en el grupo de INADEC, aparte de saludar al doctor José Manuel Ramírez Tobilla, queridísimo maestro, doctor, un abrazo, nuestro cariño siempre. Aquí Gilberto Zúñiga, gracias Gilberto por estar presente en el grupo de INADEC. Y la soberanía de los estados, pregunta, la Constitución habla de estados libres y soberanos, y nos dice, la soberanía de los estados miembros de los tratados y convenciones les permite hacer reserva por algún artículo o una parte del texto que contraría su ley suprema. Sí, bueno, me queda clarísimo la soberanía e incluso el control de la constitucionalidad. A ver, vamos a entender, nuestra norma fundamental, es decir, la Constitución, es nuestra máxima norma, y de ahí vamos a quitar también la falsa idea de que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, lo cual evidentemente no es cierto, están a la par. Es decir, tendrían estos tratados internacionales que suscribe México, tendrían que maximizar los contenidos de nuestra Constitución, justamente como indica, porque atendemos a la soberanía de la Constitución. Y la soberanía tiene que ver con la no intromisión de otros estados, pero en este caso en concreto lo que estamos hablando son de instrumentos internacionales, ratificados por México, y evidentemente en cuanto se ratifica un instrumento internacional se vuelve obligatorio para el estado, y claro, tenemos reservas, incluso es peligroso porque tenemos algunas reservas ahí que tienen que ver con penas de muerte, que digo, no espero que nunca hagamos uso de ellas, ¿no?, pero tenemos esas reservas. También uno de los casos que más se ha criticado del Estado mexicano es el arraigo, ¿no? Entonces, lo seguimos teniendo porque a nivel constitucional está regulado, está positivizado. Entonces, ningún tratado internacional va en contra de nuestra Constitución atendiendo a la soberanía. Pero no hay que confundir esto. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos maximizan los contenidos de la Constitución. Entonces la vuelven más rica todavía y le dan una connotación incluso de interpretación o de aplicación, se llama estándar de aplicación, porque probablemente, aunque deducimos del primero constitucional un pro persona, en ninguna parte de las letras del primero constitucional dice derecho o principio pro persona. No lo dice. Solamente que lo interpretamos con base en estos instrumentos o con base en la jurisprudencia que nuestra Suprema Corte también emite, o los tribunales federales. Entonces, no vamos a entender el control de convencionalidad o estos tratados internacionales y su aplicación como una agresión a nuestra Constitución, sino todo lo contrario, para hacerla más amplia, mucho más protectora de derechos humanos. Y es innegable que estos derechos tienden a proteger a las clases vulnerables, ¿no? Y tienden a igualar derechos, como el caso de lo que ahorita estamos diciendo, para que no se entienda también que es una guerra contra los hombres, porque no es así.
no es así. Pero hablando de estereotipos, doctora querida, hablando de estereotipos y de lo que sucede en México y con datos nuevamente del INEGI, queridos amigos, hasta 2019, sin duda, una característica importante es tener en cuenta la situación conyugal de las mujeres y la situación de relación de pareja. En el caso de madres solteras, del total de las mujeres de 15 años y más, el 93.3% mantiene o mantuvo una relación de pareja, ya sea por unión o matrimonio. 57.1% están actualmente casadas o unidas y 18.3% actualmente están separadas, divorciadas o viudas de su última relación con quienes estuvieron casadas o unidas, o bien de pareja o noviazgo sin cohabitar, 17%, y solo 6.5% no ha tenido ninguna relación de pareja. Tomando en consideración la violencia y hablando precisamente en el entorno que estamos viviendo en este momento, donde madres solteras, hogares monoparentales de los que hablábamos antes de entrar al aire, dependen, el 49% nos decían por ahí cifras abrumadoras de los hogares de México dependen de mujeres. ¿Qué va a pasar en este momento que los niños tienen que estar 30 días en casa y la mujer tiene que salir a trabajar? Y entonces por ahí hay tema donde nos dicen, es una responsabilidad salir, quédate en casa cuidando, pero o muero por arriesgarme a salir a trabajar o muero de inanición, porque cómo me recluyo en casa si no tengo un respaldo económico para sentarme. Es que es una situación complicada. Es violencia a final de cuentas. Es violencia y ahí sí me parece que entraríamos en las llamadas garantías, ¿no? Porque la garantía es aquello que nosotros como gobernados le podemos solicitar al Estado. El Estado debería estar obligado, por ejemplo, a brindarnos algún tipo de decendio o algún tipo de posibilidad para cuidar a estos niños, ¿no? Porque claro, tienen que estar en atención de alguien. Dentro de la reglamentación, por ejemplo, y específicamente de obligaciones de crianza, que nunca se entiende bien, que normalmente es quien las ejerce son ambos padres, obligaciones pero de crianza. Así es la definición. Okay. Las obligaciones de crianza tienen que ver con la guardia y custodia y con el régimen de visitas porque pertenecen a la patria potestad. Okay. Entonces, la patria potestad es de ambos padres. Y la guardia y custodia es de aquella persona que haya acreditado que es el mejor escenario para un niño, quien es más apto para cuidarlo y no el día a día. Porque sea el que tiene más dinero, perdóneme. No, bueno, todo el tiempo me preguntan eso. Vamos hacia allá. Por supuesto que no. No tiene que ver el que sea más dinero, tiene que ver quien sea más apto emocionalmente, quien pueda brindarle más tiempo de calidad al niño en particular o a los niños en particular, haciendo un análisis pormenorizado, que eso tiene que ver con interpretación del interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio que, a diferencia de una norma, que también se entiende como norma procedimental, pero a diferencia de una norma, necesita aplicarse a casos en concreto y siempre requiere de argumentación particular. O sea, ¿por qué para Juanito, no? ¿Por qué para la niña que se llama Mari? O sea, ¿por qué para ella y no para el otro? ¿Cuál es su situación de este niño? Hay que hacer un análisis profundo, particular, detallado, individualizado. Hay una palabra que siempre cito y que yo no puedo de amor con ella, que es holístico, un estudio holístico. Además soy muy, muy actual y muy hipster, ¿no? Bromeo. Muy new age, y que algunos no lo mezclarían en un término jurídico. Pero la observación general del artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, que tiene que ver con la interpretación del interés superior del niño, la observación general 17 dice: toda autoridad, llámese judicial, administrativa o todo aquel que tenga que ver con una esfera de derechos de un niño, tiene que hacer un estudio holístico, un análisis holístico de ese niño en particular. Y holístico, grosso modo, quiere decir contemplando todos
los contextos, contemplando todos los aspectos, sin dejar de lado la parte emocional, la parte económica, la parte incluso cultural, ¿no? De un niño, la parte escolar, es decir, también viene mucho a colación lo interdisciplinario que ahora es el derecho. Y a mí me gusta mucho comulgar con esta parte interdisciplinaria. La necesitamos, definitivamente necesitamos romper con la idea de que el derecho no está mezclado con las otras ciencias. Solamente son normas así lineales. No hay manera de contemplarlo así. Entonces, regresando un poco al tema, cuando hacemos este estudio pormenorizado de un niño, nosotros debemos de revisar a través de pruebas, por ejemplo, periciales en psicología, periciales en trabajo social, incluso plática con menor, que esa se regula también en los códigos, pero también hay un protocolo de actuaciones para personas que ejercen justicia sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos protocolos, tenemos instrumentos, muchísimos. Lo que creo que nos falla es conocerlos y, por supuesto, aplicarlos. Implementarlos. Hablando de periciales, queridos amigos, aprovecho para hacer el comercial de Universidad INADEC, porque precisamente hablando de psicología jurídica, que es donde también se forman los peritos, que son quienes dan estos dictámenes periciales, hablando de niños, de niños violentados, pues aquí en la Universidad INADEC, queridos amigos, tienen este diplomado para especializar abogados, maestros y demás, no necesariamente para litigar, sino para aprender todo el contexto, lo que se necesita saber. Los abogados también necesitan saber psicología jurídica, queridos amigos. Y ahora todavía estamos más rebasados porque hay neuropsicología, que es una maravilla. Entonces, creo que entre más las neurociencias jurídicas, sí, por supuesto, ya es otra y también ciencias de cognición aplicadas al derecho, que es lo que desde hace años se aplica en el instituto, y el doctor Cáceres incluso cuenta con programas ya hace años, que es Expert Use y Expert Use 2, que aplican sistemas de inteligencia artificial al derecho y hacen modelos para mejorar la praxis. Entonces, nunca van a sustituir al operador jurídico, para quitar esa idea que nos van a venir a quitar el trabajo. Otra vez, un discurso robots, no racional, no. Robots vienen y se sientan y van a litigar. No, exacto, no, ni siquiera está pensado, ni siquiera está pensado para ese fin, está pensado para dotar al operador jurídico de un bagaje más amplio que le permita tomar una mejor decisión, ¿no? Más racionales, mucho más racionales, exactamente. Hablando del interés superior del menor, doctora querida, usted como especialista en ese tema que le apasiona, ¿dónde está violentada este interés del niño cuando se ejerce violencia económica? Hablando, queridos amigos, de esta pensión alimenticia, que precisamente por el rencor que queda entre los excónyuges, ejercen, y entonces ya no te doy dinero, me desaparezco, y esa violencia pues traspola directamente a un menor. Bueno, hay muchas ideas que tengo en mente, porque además no terminamos con la figura. A ver, le comento que en cuanto a padre potestad es de los papás normalmente, ¿ok? Vamos, para que también el público se vaya contextualizando. Y luego, la guardia y custodia, la guardia y custodia es el cuidado del día a día que alguien tiene de ese niño. Digo, la gente normalmente cree que son los papás, pero puede ser el caso que haya un pariente que sea más apto para ejercerlo. Entonces se puede hasta el 4º grado. Si sus papás no son aptos, ellos siguen teniendo la patria potestad, pero alguien más, un pariente hasta el 4º grado, puede tener el cuidado del día a día. Y los papás ejercerían visitas, que las visitas lo que le genera a un niño es identidad y pertenencia. O sea, son cosas diferentes. La naturaleza jurídica de las visitas y de la guardia y custodia son diferentes, aunque pueden ser para los papás. Y también las visitas se pueden ejercitar por los padres si ellos no tienen la guardia y custodia, o por cualquier pariente que sea hasta el 4º grado. Es decir, los abuelitos, por ejemplo, que no les permiten ver a sus nietos, pueden demandar visitas y convivencia para que el niño identifique que él tiene unos abuelitos, que se siente querido y perteneciente a la familia, ya sea de su mamá o de su papá. Justamente acotando estas guerras de repente que se dan entre los padres, que además son más frecuentes de lo que yo quisiera. Hay una figura también que se derogó hace como 4 años, que se llamaba alienación parental, se llamaba SAP, que era síndrome de alienación parental, y se derogó en la Ciudad de México. No en todos los códigos estaba regulado, aquí sí lo teníamos,
porque decían que no estaba en el listado de patologías de la Organización Mundial de la Salud. Ya está en el listado, ya no se llama SAP, se llama alienación parental, ¿no? O interferencia parental, ahora ya es interferencia parental. Es un tipo de violencia sobre la que cualquiera de los padres o quien ejerce algún tipo de cuidado sobre el niño empieza a crear una figura oscura del otro. Y eso es lo más común del mundo y es terrible, es una violencia emocional fuertísima para los niños, porque los ves en juzgados viendo a quién, o sea, con quién quedan bien y lo voltean a ver, porque tiene que ver también con estas dependencias que tienen de, es que mi mamá me dijo que dijera esto, o mi papá me dijo que al menor en contra de es tremendo, ¿no? Y bueno, también, para que no se me vaya la idea, las obligaciones de crianza es muy interesante conocerlas, porque la gente cree que disciplinar a un niño está mal, y no. De hecho, poner límites, así dice el código, poner límites a un niño es una obligación de crianza. Ejercer sobre el niño hábitos de higiene y de limpieza es una obligación de crianza. Darle al niño estímulos y, como dice, manifestaciones de afecto y cariño es una obligación de crianza. Y también el interés superior, que es contemplar el mejor escenario para ese niño, es una obligación de crianza. Entonces, el derecho de familia está muy avanzado y está muy protector en relación a estas nuevas tendencias de hacer visibles los derechos de infancia, ¿no? Y hacer visibles también los derechos de perspectiva de género, como es el caso de que un papá puede ejercer guardia y custodia, aunque el código siga diciendo que todo menor de edad varía la edad de acuerdo a los estados, se queda bajo la guardia y custodia de la mamá. Ya no, porque también es violatorio de derechos humanos y de derecho de igualdad. Habría que analizar el caso en concreto. Un aporte de Gilberto Zúñiga. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Dice, sobre todo, quien le pueda brindar un ambiente sano que favorezca el sano desarrollo del niño. Esto con respecto a la guardia y custodia. Sí, pero esos son términos muy ambiguos. Habría que acotar, porque parte de los problemas lingüísticos que se tiene en las construcciones jurídicas, o bueno, en los artículos, o lo que tenemos positivizado, es que le demos un ambiente sano. ¿Qué es un ambiente sano? ¿Me explico? Entonces, sí tenemos, además de problemas en la interpretación, problemas propios del lenguaje. Entonces, o es tanto como decir que se comporte como un buen padre de familia. Son conceptos ambiguos. Claro, son ambiguos, es decir, aceptan más de una interpretación válida. Y con eso, los operadores jurídicos tenemos que ser muy cautos, porque no basta con que desde mi muy particular punto de vista ese sea un ambiente sano o sea un buen padre de familia, sino que yo tengo que sostener todo eso con pruebas, que eso es lo difícil, ¿no? Con pruebas. ¿Qué es esto? Una plática con menor, ¿qué es esto? Una pericial en psicología, una pericial en trabajo social, donde lo que yo afirmo esté sostenido en algo más que le permita al juez tener esa herramienta todo el tiempo para tener, ahora sí, el mejor escenario para ese niño. Entonces, es un trabajo arduo, pero insisto, no nos podemos permitir cansarnos. Sé que sí tenemos muchos reveses, sé que muchos de los operadores jurídicos de cualquier rama, desde los abogados o los jueces, o los propios peritos o los ministerios públicos, no están actualizados, pero pues es parte de la lucha. Me parece que sería como el cover que tenemos que pagar para llegar a un cambio efectivo, a un cambio que sí toque a las familias, que sí toque a la gente, y si ya hiciste un asunto bien, ya vamos ganando. Y si vas creando operadores jurídicos, en mi caso alumnos, con estas nuevas ideas, con el ánimo de romper paradigmas, con el ánimo de aplicar protocolos, ya vamos ganando. O sea, es una batalla, pues sí, un poco cansada y seguro va a ser ardua, pero hay que hacerla ya. Hay que hacerla ya, queridos amigos. No había mencionado a quienes nos siguen en la página principal. Por acá teníamos y acaba de entrar el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Gracias, doctor. Muchas gracias. Edgar Durán Hernández, como siempre, es de Estados Unidos, que es nuestro fan número 1. Todos los días está con nosotros. Gracias, Edgar, hasta Texas. Leslie Linares en Michoacán. Saludos. Nicole García Linares, gracias por estar presente en mi vida. Los niños también nos miran, doctora querida. Qué maravilla. Grande también hasta Querétaro de Yexel. Gracias, querida. Un beso grande por estar presente.
Dice por aquí, Héctor Antonio Becerra Refice, Becerra Refice Abogados, el programa de justicia para todos también, todos los días está presente. Gracias, doctor, por estar Muchas con nosotros. Gracias. El doctor Alejandro Carlos Espinosa, que se acaba de unir, y por acá en el grupo de INADEC que tenemos, nos dice, ¿cuál es la mejor forma de aplicar el derecho a corregir y cuáles son los límites? Por supuesto. A ver, se llama, no es derecho a corregir, se llama justamente aplicar límites, y los límites de conducta son hechos por los adultos que presumimos tendríamos este grado de conciencia, ¿no? Y de generar que el propio niño no se ponga en un estado de peligro. Hay algunas interpretaciones que se realizan tanto en jurisprudencias como en algunas sentencias de la Corte Interamericana hablando de estos límites. Y por supuesto, uno de ellos es que no son violentos, ¿no? O sea, un límite no es cierto, esto es una nalgada, por supuesto que no. Cuando tú llegas a una agresión física hacia un niño, es que ya te rebasó. O sea, cuando ya tu única manera de manifestarte y de limitar cierta conducta es un golpe, y es abusar, justamente hablamos de la violencia familiar, abusar de este empoderamiento, incluso físico, que tienes sobre un niño, eso es violencia, eso ya no es un límite. Tendríamos que tener adultos un poco más virtuosos que pudiesen educar a través, uno, por supuesto, del ejemplo, y dos, de congruencia en su propia conducta. Sé que eso está muy ambicioso, y de ahí probablemente tendríamos que valorar más a los clásicos, porque recuerdo mucho Política de Aristóteles cuando habla acerca de las virtudes de los ciudadanos, y cuando en el capítulo de educación habla de fomentar este tipo de lineamientos sobre un niño, pero que el propio niño los haga suyos, no a manera de imponerlos, sino que el niño, desde un discurso racional, los haga suyos, y entonces también se sienta empático con ciertas conductas. O sea, es decir, no voy a hacer esto porque yo de verdad creo que eso está mal, ¿no? En mi casa no se hace, ¿no? Eso no se hace. Decía Aristóteles que la prudencia, ¿no? La prudencia no es tolerancia como ahora la entendemos. La prudencia, desde el concepto de los clásicos, de Aristóteles específicamente, es la capacidad de conocer el bien y el mal y hacer el bien. Eso es muy, muy fuerte, ¿no? Porque también nos puede remontar a Kant, ¿no? Sobre el deber ser, bueno, que fue con Hume también. Pero los clásicos nos vendrían bien, y también acerca de eso platicábamos. ¿Qué tan prudente o qué tan oportuna pudiera ser conocer la filosofía de cultura de paz? Que no es esto de darnos besos y abrazos, no necesariamente. Comienza... A ver, es mucho más amplio. Muchísimo más amplio y muchísimo más objetivo, ¿no? Sé que el tiempo nos apremia, pero bueno, grosso modo, tiene que ver con un tipo de filosofía, un tipo de política social, pudiera ser incluso una de las respuestas a toda esta violencia que está aconteciendo, que parte desde fomentar valores y desde contemplar algo que se llama otredad, es decir, el otro. Eso tiene que ver con empatía, eso tiene que ver con un contexto de un bien común. De hecho, propiamente el derecho, su naturaleza, tiene que ver siempre con un bien común. No tiene que ver con fines egoístas, porque en el momento en que tú brindas a una comunidad algo bueno, propiamente tú también te beneficias. O sea, necesariamente el derecho, sí, claro, y el derecho siempre tiene que ver con estas cuestiones del bien hacia los demás, y que propiamente conlleva el mío también, ¿no? Y que si no conlleva el mío, debería ser ponderante el de ellos. ¿Me explico? Porque entonces es virtuoso. Es que es complejo, y también resaltar que el derecho, todo aquello que está disfrazado o etiquetado de derecho, pero per se no es bueno, no es justo, no es ético, no importa con toda la vaguedad o la ambigüedad que esto pueda llevar, no es derecho. Todo esto que nos acaba de mencionar ayudaría a contrarrestar este caldo de cultivo y normalización de violencia que nosotros mismos hemos creado, porque nos quejamos de ello, pero nosotros somos partícipes, sí, consciente o inconscientemente, de lo que hemos creado. Sí, me parece que también tendría que haber una participación mucho más responsable, ciudadana o social, y una congruencia entre nuestro actuar, ¿no? Porque de repente decimos, eso no está bien, y cuando les preguntas, ¿y tú harías lo contrario si estuvieras ahí? No, bueno, quién sabe. Entonces, comencemos con congruencia y comencemos con
fomentar estos valores, y estos valores sí se fomentan desde casa, porque no hay manera de que cualquier individuo, sea niño o sea grande, incluso yo que doy a niños grandes, dice mi sobrina, yo no educo, siempre les digo, yo no los vengo a educar, no, yo no educo, yo doy contenidos, ¿no? De aprendizaje, trato de formar abogados. Quisiera pensar, porque ese es uno de mis fines, no tan solo formar buenos abogados, formar buenas personas, ¿no? Seres humanos muy integrales, conscientes, ¿no? muy integrales, efectivamente, porque lo necesitamos. Y tal vez hacerles también un poco de conciencia sobre el enorme papel social que tenemos los abogados, ¿no? Y lo mucho que se puede esperar de nosotros, y también lo mucho que podemos hacer. Si no lo hacemos nosotros, que somos como la gente que estudió, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a generar estos cambios? ¿Quién va a generar estas propuestas? Y creo que eso es muy, muy retador e implica una responsabilidad social, académica, personal, muy ambiciosa, pero que tenemos que ponernos la camiseta y ponernos a trabajar desde nuestras trincheras, porque suena poético, pero en serio el país nos necesita activos y nos necesita congruentes. Entonces, regresando un poquito a la pregunta que nos hacía esta persona, los límites tienen que ver también con un respeto a los derechos de infancia. Han cambiado muchísimo las perspectivas que tenemos acerca de los niños. Todavía sigo asegurando que tenemos un mundo hecho para adultos. O sea, difícilmente en un lugar donde con regularidad no hay niños encontramos, por ejemplo, desde lo más básico que son sillitas, o ahora ya yo veo en los centros comerciales lavabitos, ¿no? Pero no había esto, porque nadie volteaba a ver a los niños. A mí todavía me tocó que me decían, esto es plática de grandes. Entonces, no es lo mismo, o está normalizado también que un papá pueda dar una nalgada o una cachetada a un hijo, pero no está bien. O sea, que lo hayamos asumido como una normalización y como, bueno, es que lo está corrigiendo, eso no quiere decir que está bien, porque otra vez, ese discurso no lo hemos sometido por supuesto. Entonces decimos, pues sí, que es que algo habrá hecho, pero no, normalmente es que al papá se le salió de las manos por propia frustración, ¿no? Tan no puede contener eso, pues que recurre a la violencia. Cuando uno ya se violenta es que ya no contuvo esto, ya no lo pudiste resolver de otra manera. Está rebasado. Entonces, habría que educar a ese papá para saber cómo educa también, ¿no? Es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y mis respetos para quienes son papás, porque tienen una responsabilidad enorme, y claro que educar a un niño no es fácil. Y hay un concepto muy bonito que quiero retomar, que viene desde la Convención sobre Derechos del Niño, que es de 1989, y nosotros la ratificamos en 1990, y dice que el niño debe ser contemplado como sujeto de derechos, no así como objeto de derechos. Entonces, ahí ya le dan también una mayor participación, que también ha sido muy nueva y muy sorpresiva para los operadores jurídicos. Cuando en el código seguimos teniendo que la capacidad de ejercicio es a los 18, yo les digo, no, yo tengo demandas promovidas por adolescentes o por niños que han demostrado que tienen un desarrollo cognitivo suficiente para comunicarse. ¿A través de qué? De periciales. Aquella parte donde la película esa de Matilda, donde entiende que como persona, claro, y castiga al papá por ser persona, no está tan alejada de la no, realidad. Por supuesto que no está alejada, y insisto, seguimos teniendo un mundo donde está hecho para adultos. De repente a los niños no los volteamos a ver, o los subestimamos todo el tiempo, y los niños están increíbles. Los niños, cuando yo platico con ellos, me dicen todo, y de manera súper clara, y un niño es transparente, un niño no está contaminado como nosotros. Entonces, por eso creo que sí hay que voltearlos a ver, y las más de las ocasiones habría que preguntarles qué opinan. Hacer este ejercicio ahorita que queramos o no, tiene que estar en casa con nosotros. Y qué maravilla si hay niños, ¿no? Los que nos están viendo, pues que les pregunten si conocen sus derechos, por ejemplo, porque luego también los papás dicen, no le enseñes tantos derechos porque después me va a reclamar, y yo, pues qué bien, ¿no? ¿Para qué quieres un niño dejado? Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Para cerrar prácticamente, doctora querida, hablando precisamente de los datos que nos comparte el INEGI, la situación de la violencia, estamos hablando hasta 2016, que por ahí ya está el censo, queridos amigos. Es importante contestar de la mejor manera posible, porque al final de cuentas las respuestas de nosotros son lo que va a implementar todos los cambios que el país necesita. Si no contestamos con la verdad, sí, ¿cómo vamos a saber las necesidades?
Nos dice, los resultados de la INDIRE permiten determinar la prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más. A partir de esta información es posible afirmar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más residentes en el país han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o de trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, o bien amigos, vecinos o personas conocidas. Qué terrible, sí. Wow. Y creo que justamente estando en esta mesa, nosotras podemos suscribir esas estadísticas, ¿no? O sea, no sé, le pregunto, pero yo sí he tenido algún tipo de violencia, claro, no física, pero sí comentarios que la gente piensa que no son ofensivos o que no es violencia, pero lo es, ¿no? O sea, como este discurso de, ¿y te vas a casar por? ¿No? O sea, y vas a tener hijos porque si no te vas a quedar sola. O sea, incluso son discursos que parecen muy ingenuos, pero no lo son. Me parece que sí son, remarcan estereotipos de género y al final del día remarcan lo que supuestamente se espera de nosotras. Entonces, comenzando por ese tipo de discursos aparentemente ingenuos, hay que comenzar a deconstruir, o el que alguien te diga, te piropee, que además es como es un halago. Por supuesto que no es un halago, porque no es recíproco, eso no pasa con los hombres, ¿no? Me comentaba un maestro, omitiremos su nombre, es que yo me refiero a mis alumnas como nenas preciosas, y le dije, bueno, entonces a los hombres les dices nenes preciosos, ¿no? No, les digo abogados. De nueva cuenta, estamos haciendo estereotipos de género que finalmente se van reproduciendo y se va haciendo como una bola de nieve hasta que nos lleva a esta violencia. Justamente en las estadísticas y en un programa distinto que hablamos de violencia sobre la mujer, veíamos que de diario mueren 10 mujeres. De esas, 8 tienen que ver o se comienzan con tintes de feminicidio, ¿no? O sea, con características propias de vejación hacia el género, por el solo hecho de ser mujer. Y claro, no todos ya después en el proceso son clasificados como feminicidios, pero sí son iniciados. Y luego algo bien grave que acaba de citar en la estadística que nos leyó, dice, la mayor parte de ese tipo de violencias es ejercida por la pareja, por el novio, por el cónyuge, porque se nos enseña este tipo de sometimiento, ¿no? Es mi esposa, es mi novia, y además yo tengo que protegerla, cuidarla y defenderla. Entonces, eso nos genera ese tipo de estadísticas. Y por algo supuesto. que no menciona esa estadística, o que no vi, es que muchas veces, le decía antes de entrar al aire, lo comentábamos en días pasados, queridos amigos, la mayor detractora de una mujer es otra mujer. Bueno, también. Porque también están también hay mujeres inmiscuidas en la violencia, y sí, también hay mujeres feminicidas. No quiere decir que nada más porque tiene que ser hombre el atacante. También hay mujeres que pueden asesinar mujeres. Por razón de género. Exactamente. O sea, por características, sí, por supuesto. Entonces, aplicaría como feminicidio también que una mujer se mate por ser mujer. Sí, por supuesto. A mí me parece que sí. Digo, no soy tan docta en ese tema y me causa un poco de conflicto, pero me parece que pudiera estar en un rango de sí, porque la característica es que justamente por estos roles de poder, aquí habría que distinguir también, por ejemplo, identidad de género, ¿no? Ajá. La identidad de género es si yo me asumo con los órganos sexuales que nací, digamos, ¿no? Ajá. Yo nací con órganos sexuales de mujer, pero yo me asumo como mujer, pero puedo haber nacido así, pero me asumo como hombre con independencia de mi preferencia sexual, que ese es quien me gusta. Entonces, una cosa es con qué género, masculino o femenino, yo me asumo. Entonces puede ser, que ya sé que es muy complejo, yo tardé mucho en comprenderlo. Me estoy riendo porque pudiéramos seguir aquí otras 2 horas ya con sé, está increíble. Esa vertiente que nos acaba de decir. ¿A qué voy? Porque últimamente lo que también he leído es que las personas
de la comunidad lésbica, de repente ejercen los mismos poderes de control, pero son mujeres. Sí, claro. ¿Me explico? O sea, solamente que su identidad de género tiene que ver con hombres, pero físicamente, o bueno, de origen es una mujer, aunque no se asume como mujer, socialmente no se asume con las características de una mujer, entonces asume todas las características de un hombre, y también ha habido muchas agresiones por parte de mujeres con otras mujeres haciendo esto. Me parece que habría que ver si es por ese tipo de cosas, y probablemente sería materia de un análisis mucho más serio y profundo. Y de un programa especial. Y de un programa, por supuesto, y a lo mejor corroborar ya con bases mucho más científicas y mucho más asertivas si hay una relación con esto, ¿no? Por supuesto. Porque dudo mucho que solamente por razones de competencia, que es lo que se suele dar entre mujeres, llegues a un feminicidio. O sea, igual y llegas a ciertas violencias, pero no sé, es difícil, ¿no? Delia Linares, conozco 2 casos donde parejas de mujeres parejas están a sus parejas. Pero es que asumen roles al final del día. Y entonces yo a veces me pregunto cuestiones así, porque las he visto, utilizo el transporte público todos los días, queridos amigos, lo saben todos. Si yo, mujer, me asumo como hombre, soy un hombre en el cuerpo de una mujer, pero ocupo los vagones de las mujeres. Y a veces yo he mirado y me ha tocado, lamentablemente, que más de alguno o más de alguna mujer que se asume como hombre, pues se acerca de más en el vagón de las mujeres. Entonces, esto es una... Pues porque al final del día, otra vez, son discursos que aprenden. Exacto. Y es como tengo la posibilidad, además tengo el permiso de, a lo mejor, de toquetear o algo así, ¿no? Porque pues me asumo como hombre, pero está mal, por supuesto. Sí. Tendríamos que deconstruir. Y hablando de mujeres que tenemos identidad de género sobre mujer, que competimos con otras mujeres que también solemos hacernos daño y somos muy duras con nosotras mismas, pues me parece que sería muy oportuno decir que hay que deconstruir estas ideas. Es decir, ¿por qué ingeniería? Sí. ¿Y por qué competir entre nosotras cuando podemos unirnos? Y seguro seríamos muy poderosas, porque de verdad, no porque yo sea mujer, pero qué bárbaro, el talento de las mujeres está desbordado. O sea, yo lo veo en aprendizaje, ¿no? O en competencias, en calidad de los alumnos, y las mujeres son muy talentosas. No, digo, también hay empoderamiento desde la palabra, como debiéramos tomarlo, o sea, y llevar al límite nuestras capacidades intelectuales. Y no es competencia con los hombres. Exacto. También, ¿no? Pero sí, también las mujeres tenemos que asumir que tenemos que deconstruir esas competencias poco objetivas y esas competencias que son muy ociosas. Debemos, a lo mejor una frase que suena muy superflua, pero les digo a mis alumnas, es que hablar mal de otra mujer, competir con otra mujer ya no está de moda, ya deberíamos de dejarlo de usar. No está bonito y no nos va a ayudar. Entonces, también asumir que si lo hemos hecho, tenemos que dejarlo de hacer. La responsabilidad de nosotros. Por supuesto, y es empezar con congruencia, con acciones, a decir, tengo que integrar a otras mujeres, tengo que empoderar a otras mujeres, tengo que solidarizarme con otras mujeres que incluso no tienen nada que ver conmigo, pero que son mujeres, ¿no? Como yo. Entonces, es muy complejo, me parece que sí necesitamos comenzar ya con programas sociales. Sinceramente, no creo que necesitemos más leyes, las tenemos. Hay muchas. Muchísimas. Mencionábamos la ley de violencia la ley contra mujeres libres de violencia. Sí. Mujeres libres de violencia, que pareciera letra muerta. Entonces, y se la mencionan algunos ministerios públicos. No, o juzgar con perspectiva de género, ¿no? Hay interpretaciones, hay jurisprudencias donde dice tú toma en consideración, perspectiva de género no nada más es a favor de la mujer, normalmente es a favor de la mujer, pero también tiene que ver con a favor de romper estereotipos de género, también pudiera ser en un beneficio para los hombres. Entonces, pues me parece que lo que tenemos que hacer es instrumentar, y podemos instrumentar desde que tenemos conocimiento de la existencia de esos constructos jurídicos. Y no caer en la ingenuidad de que todo lo que pues ya está en la ley ya nos va a dar la solución, porque entonces empiezan estas ideas de, y si les damos cadena perpetua a los feminicidas, y si los matamos ya no va a haber, no, bueno, es que lo importante es que combatas la impunidad y combatas el origen de es tan fácil lanzar ideas en qué terrible. redes sociales,
sin pensar en todo, y sin además, el análisis que nos dice, sin el filtro de raciocinio. Por eso ahorita que tocamos esos temas dije, pues son ideas que se nos vienen, pero me parece que habría que tomarlas con pinzas porque tendríamos que sustentarlas en análisis mucho más objetivos, ¿no? Solamente son ahorita lo que estamos manifestando, ¿no? Pero dije, por eso hay que tomárnoslo con pinzas, porque sí creo que para que pudiéramos afirmar ese tipo de relaciones, ese tipo de conductas o de efectos jurídicos sobre ese tipo de acontecimientos, pues habría que hacer una investigación más seria, ¿no? Para saber si efectivamente están ligadas o no. Y si podríamos hablar de feminicidios hechos por otras mujeres. Entonces, son temas delicados que además deben tratarse con toda la seriedad debida. Sí, por supuesto. Que ya veremos, queridos amigos, los tiempos tan revueltos y tan cambiantes que estamos viviendo, por todo lo que sucede en el mundo, en muchos, ya hablando de la parte de metafísica y demás, hablan algunos maestros por ahí que este tiempo de pandemia también es un reacomodo de pensamientos, nos va a dar tiempo para autoanalizar. Vamos a ver qué sucede también probablemente. En los entornos primeros. Pues de verdad, doctora querida, muchas gracias. Nos deja mucho para el análisis. Muchísimas gracias. Mucha tarea. Estas cátedras gratuitas que tenemos los miércoles también de criminogénesis, gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que por ahí está presente con nosotros. Un saludo, doctor querido. Siempre les pedimos que les dé un poco de tarea, un poco de pensamiento para quienes nos miran ahorita, quienes nos van a mirar a las 9 de la noche en YouTube, que entra este programa como en vivo a las 9 de la noche en YouTube, y quienes nos miran más allá de nuestras fronteras. ¿Qué les dejaría para el análisis? Me parece que pudiera ser muy oportuno para todos que se les despertara este ánimo de conocer los protocolos que ha emitido la Suprema Corte, porque en verdad tienen un lenguaje muy amable. Y ahí mismo los protocolos los remiten a los instrumentos internacionales. Entonces hay un protocolo para niños, hay un protocolo para perspectiva de género, hay un protocolo también para adultos mayores. Entonces justamente estas tres clases vulnerables que con frecuencia son las víctimas de la violencia de familia, que es el tema, nos pueden dar mucha luz en el tema. Y de manera muy amable nos dan los contenidos ya discernidos, ¿no? Ya extraídos de las convenciones internacionales o de los tratados internacionales, y entonces para nosotros es más digerible tomarlos de ahí y luego ver cómo se han aplicado a México, y nos citan incluso, por ejemplo, en el sistema interamericano, las sentencias que tienen que ver con eso. Entonces son muy ricos, y la mayoría de los operadores jurídicos no los conocen, entonces pues los invitaría a conocerlos. Se pueden descargar desde la página de la Suprema Corte de Justicia, o bueno, se googlean y aparecen ahí los protocolos. Entonces son instrumentos que claro que nos pueden dar luz, y que su conocimiento para los operadores jurídicos siempre será oportuno para que podamos ejercer una mejor justicia para estas clases vulnerables. Sobre todo para estudiantes de Derecho, queridos amigos, para quienes son abogados postulantes, pero también para cualquiera que quiera conocer como seres humanos, como cabezas de familia que nos llaman, seas hombre, seas mujer, abuelos y demás. Tenemos mucha oportunidad. Si tenemos la oportunidad ahora con el Internet de acceder a todo esto, yo les decía, la Suprema Corte de Justicia tiene sus redes sociales, hay que buscar lo que está posteando vigente, continuamente, y vamos a enterarnos, vamos a tomar la responsabilidad que nos corresponde. Pues de verdad, muchas gracias, doctora. No, muchas gracias por a estar ustedes con nosotros el día de hoy. Gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Gracias, doctor. Gracias a Criminogénesis, la revista especializada en criminología y derecho penal, que ya está próximamente a salir el número 17, queridos amigos. Ya les tendremos información al respecto. Hoy terminamos con el tema de violencia en el hogar y los efectos jurídicos. De verdad, muchas gracias a nuestra invitada, que como vieron, una profesional de un calibre impresionante. Digo que siempre Criminogénesis nos deja la cabeza muy alta y nos deja mucha tarea. Al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, muchas gracias, Universidad INADEC, a nuestro rector, el doctor Anatolio González Emilio, al doctor Alejandro Carlos Espinosa, a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, los que nos van a ver en repetición, y a los que hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Muchas gracias. Mañana tenemos un programa de análisis. Vamos a hablar de las cuestiones internacionales, todo lo que viene en la parte política, económica y demás, con esto de la pandemia mundial. Por ahí
vamos a compartir información que nos haga bien a todos y no repartir noticias falsas. Muchas gracias, doctora. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al público también por su participación. Muchas gracias, Teresa.